Él hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Y hoy día fuimos todos testigos de un milagro maravilloso. Hoy día compartíamos en la escuela dominical con los hermanos acerca de cuando Jesús hacía el milagro de la niña que estaba muerta. Y Jesús le dice que ella no estaba muerta, sino que solo duerme. Y dice que todos los que estaban ahí se burlaban de Jesús. Hoy en día esto es una realidad. La gente se burla porque no cree que Jesús puede sanar a los enfermos. La iglesia del Señor tiene que tener una firme convicción de que Él puede hacer posible lo que es imposible para Él. El Señor puede revertir todo diagnóstico en contra de nuestra vida física. Él la puede transformar, la puede cambiar para la gloria de Él, para el testimonio suyo y para el testimonio del médico. El médico es el más que ya sorprendido. No puedo entender cómo puede ser que mi hermana haya llegado con esto al hospital y no tenga ninguna señal. Esas cosas las hace el Señor. Y nosotros tenemos que hablar de esto, hermanos. Llegue a su casa y cuéntale a su papá, a su mamá: el Señor hizo un milagro, mamá. El Señor hizo un milagro, papá. Vi entrar a una señora con bastón, apenas se movía y después la vi caminando casi corriendo. Cuéntelo en su trabajo, cuéntelo en sus clases, cuéntelo donde usted esté, para que realmente ellos puedan creerte que esto es real. Es que no es una mentira, no hay nada preparado aquí, hermano, ¿sabe? Yo sé que lamentablemente hay lugares donde hay cosas que son preparadas, pero aquí no hay nada preparado. El único que lo hizo fue el Señor. Gracias al Señor. Vamos a Efesios capítulo 6. Dijimos entonces que leímos el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Marcaba un fin de una etapa donde podemos tranquilamente perdonarnos, podemos amarnos, podemos no ser orgullosos, no ser vanidosos, no ser altivos, podemos ser todo eso porque no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Y el verso 11 decía: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto compartíamos el domingo pasado. Las acechanzas son los engaños del diablo, la trampa del diablo, las estrategias del diablo, estrategias impías, sucias, malignas, mentirosas, métodos astutos, planes estratégicos que buscan hacernos caer. No olvidando, hermanos amados, que el diablo no prepara el hacernos caer así como que por si cae. Él prepara todo, es muy astuto. Por eso dice: cuídense, iglesia, de las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque aquí él busca hacernos caer. ¿Y aquí por qué hay tanto cristiano herido, tanto cristiano apartado, tanto cristiano dañado? ¿Por qué? Porque han sido engañados por el diablo. Y lo peor aún es que el diablo hace la trampa y después se va y te hace mirar al que está al lado. Y dice: él fue el culpable. Pero el verso 12 dice: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos amados, nuestra lucha no es contra mi hermano ni mi hermana. Si la iglesia entendiera esto, mis amados, no nos desgastaríamos en conflictos, en problemas. Y ojo, que cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no se refiere solamente a nosotros los cristianos. Se refiere también a la gente de afuera. La gente de afuera que no tiene a Cristo también es carne y sangre. Nuestra lucha no es contra ellos tampoco. Yo he visto cómo cristianos se enfrascan en discusiones, en peleas, en conflictos, porque ellos dicen que Dios no existe. No son ellos. Están gobernados por el diablo para tratar de hacerles creer que eso es la verdad. No se desgaste, hermanos. Cuando prediques en la calle y la gente no te escuche, no es el problema esa persona. No te desgastes con esa persona, porque el problema no es la persona, el problema es quién gobierna esa persona. No sé si me entienden. De repente nosotros nos desgastamos porque le ha hablado, no se desgaste con eso. El problema no
no es. No olviden que también usted estaba sin Cristo en algún momento, ¿no? Y también fue testarudo, y también le habla al tercero, y igual se corría. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos rescató y nos miró con ojos de misericordia, ¿cierto? El verso 13 decía: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos amados, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la meta, poder estar firmes ante las acechanzas del diablo. Mis hermanos amados, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando uno estaba en el colegio y había una pelea, siempre hacían un círculo y peleaban. ¿Cómo no? Ahora, a los niños en el colegio hasta con pistola, pero antes era puro combo. Y el que caía era el que perdía, y uno tenía que cuidarse de no caerse. En el boxeo, también lo mismo, el que se rinde es el que pierde, ¿cierto? Así está establecido. Y el niño, cuando está peleando con el primo, ¿quién pierde? El que queda llorando, ¿cierto? Pero busca no llorar, yo me acuerdo que trataba de no llorar para no perder. Pero esto es lo mismo, hermanos amados. Estar firmes, hermanos amados. El diablo está buscando a quien devorar. Y cuando acabe el día malo, está buscando que usted y yo quedemos derribados, mis hermanos amados. Y esto va a pasar en el día de la prueba. Recuerden bien esto, hermanos. El día de la prueba es para todos. Nadie puede huir del día de la prueba, a menos que no sea cristiano. Pero todo cristiano tiene que pasar por el día de la prueba, mis hermanos. Y no es que haya hecho algo malo, ¿eh? Porque generalmente siempre lo primero que se piensa cuando está en la prueba, algo malo tiene que haber hecho. ¿Ah? ¿Lo ha escuchado usted o no? Cuando hay algo malo tiene que haber hecho. Recuerden que en el libro de Job, el capítulo 1, el verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un tremendo siervo y vivió tremenda prueba. Así que no se confunda, hermanos amados, que te pasó una prueba, Señor, ¿por qué? Porque soy pecador, porque he sido malo. No, es la prueba que el Señor está preparando para poder perfeccionar. Amén. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Y es interesante la historia de Job porque el diablo le quitó todo. Le quitó sus propiedades, le quitó su campo, le quitó sus animales, le quitó sus hijos. Y lo único que le dejó, ¿sabe qué fue? ¿Quién sabe lo único que le dejó? Su esposa. Y dice: gracias, Señor, porque le dejaste mi ayuda idónea. ¿Sabe lo que le decía la esposa? La esposa le decía, entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le decía. Y ya no fue tan astuto que dijo: lo voy a dejar la esposa porque la esposa lo va a terminar de... No es el caso acá. Aquí el caso, gracias al Señor que tenemos esposa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Gracias por el único varón que dijo amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén. Amén. Abra el regalo para que se anime. Pero la Biblia dice que vamos a ser probados. A Pedro Jesús le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandear. Y zarandear, ¿usted sabe qué sabe lo que es zarandear? Es mover de un lado a otro con rapidez y fuerza. ¿Ah? Mover, pero con rapidez y fuerza. Eso es ser zarandeado, mis hermanos. Y muchos cristianos, lamentablemente, cuando pasan por ese proceso, caen. Y que Dios nos anime a poder estar fuerte ante esta situación. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos que entender lo que dice la palabra. Porque el verso 13 dice: porque no tenéis, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el llamado, y habiendo acabado todo, relájense. ¿Saben qué tal? Porque me ha pasado que cuando hay algo, hay un evento, y desesperó, y cuando termina el evento, ¿cierto? Que como que uno, no, es que terminó esto, descansa. Pero aquí la Biblia dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo,
están firmes. Es decir, no se relaje. Cuando pase la prueba, no se relaje, porque viene otra, y viene otra, y viene otra. Estamos siempre estamos expuestos a prueba, a prueba. ¿Por qué? Porque el Señor está puliendo. ¿Para qué? Para moldear algo en nosotros. ¿Y qué es lo que quiere moldear? El carácter de Cristo en nosotros. Así usted puede decir con suma seguridad: sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de explicar, mis hermanos amados? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Entonces, para poder enfrentar el día malo, entonces usted me dice: pastor, si tengo que pasar prueba, entonces, ¿cómo enfrento este día malo? Pongámonos la armadura de ese. ¿Les parece? Vamos a poner la armadura entonces. Verso 14. Vamos a ir a poco, hermanos amados. Les quiero decir desde ya que vamos a tener por lo menos 6 predicaciones más o menos para tomar la. Quiero en el Señor irme de a una sola, para entender la vida. Amén. Para que esté atento a esto. Dice el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Lo primero que quiero decir, hermanos amados, y que me pareció muy interesante, siempre cuando se habla de la armadura de Dios se asocia a que Pablo lo estaba viendo un soldado romano, ¿cierto? Y es correcto. Pero es interesante lo que dice el libro de Isaías. Si quiere va conmigo, el libro de Isaías, el capítulo 59, el verso 17. Isaías 59, el verso 17 dice así: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Me pareció conocido? ¿De dónde lo ha sacado esto, Pablo? ¿Lo habrá visto el soldado y se habrá acordado Isaías y lo habrá asociado? Se da cuenta que toda la palabra está bien concertada, bien unida. No es que Pablo se le ocurrió, no, a él se le vino esta palabra en Isaías. Y es por eso que tomó la armadura de Dios. Miren qué interesante, ¿eh? Interesante, la palabra nunca se contradice con la otra. Nunca sale una palabra así porque sí. Esto estaba ya profetizado años atrás. Interesante. Entonces, dice el 14: estad pues firmes. El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y acabado todo, estar firmes. Y el verso 14: estad pues firmes. ¿Por qué tanto esto de estar firmes, mis hermanos amados? Porque una de las armas más poderosas del enemigo, ¿sabe cuál es? El desaliento, mis hermanos. El desaliento es una de las palabras, de las cosas, de las artimañas, de los engaños más poderosos que usa el diablo para retenernos a nosotros. ¿Cuántos se han sentido débiles en algún momento? ¿Cuántos se han sentido que no quieren más? Esa es la estrategia más poderosa que tiene el diablo para nosotros. Nos dice que no podemos, nos dice que somos débiles, nos dice que somos necios, y a la verdad no está tan lejos, porque la Biblia dice que de lo más necio escogió Dios para avergonzar al mundo. Es así, para avergonzar al sabio. Dice que lo débil escogió Dios para avergonzar al fuerte. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. ¿Es así o no es así? Y la Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. Es decir, es verdad. No podemos hacer nada solo. Somos débiles y somos necios. Pero a veces como que eso se nos olvida a nosotros, y cuando el diablo nos trata así, como que nos desanimamos. La iglesia del Señor, mis hermanos amados, debe de estar firmes. Nosotros no podemos hacerlo, pero sí podemos con el Señor. Él sí lo puede hacer, y el diablo busca desalentarnos con eso. Por eso, iglesia, está firmes. El diablo es astuto, mis hermanos amados, y habla al oído. ¿A cuánto le ha hablado al oído el diablo? ¿A cuánto le ha hablado al oído el diablo? Y le ha dicho: no leas la Biblia, si estás cansado,
tienes sueño. ¿Ah? Y uno le dice, ay, gracias Señor porque entiende mi cansancio. Como si el Señor te está diciendo que no leas la Biblia. Oiga, el diablo es astuto, no habla así como ¡ah! Es una suavecito para hacerte caer. ¿A cuánto no le ha dicho, no ores? Si el Señor conoce tu problema, conoce tu necesidad, no es necesario que ores. Yo le dice, gracias Señor. ¿A cuánto le he dicho, no vaya a la iglesia? Si te duele la cabeza, ¿cómo si el Señor entiende que te duele la cabeza? No vayas. Es que hace frío y el Señor entiende que está helado, no vayas. Esa es la voz del diablo, hermanos amados. Esa es la voz del diablo. Y la iglesia tiene que estar firme, mis hermanos amados. Firmes, mis hermanos amados. Cuando hay alguien que no te cae muy bien y no lo queréis perdonar, no lo queréis amar, viene el diablo y dice, no lo ames, y no es necesario que ames a todos. O peor aún, cuando pecamos. Y el diablo viene y dice, caradura, vaya a ir a la iglesia si pecaste. Ese también es la voz del diablo, mis hermanos amados. Nunca se quede en casa aunque haya pecado, mis hermanos amados. Venga aquí a la casa del Señor y le presente su problema al Señor y dígale, Señor, me arrepiento, perdóname. Por tanto, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la voz del diablo y hemos sido engañados por el diablo. Y le hemos creído y hemos creído que ha sido el Señor. Ese es el diablo, mis hermanos amados. Y nosotros, la iglesia del Señor, tiene que estar firmes, mis hermanos amados. Y firmes, vestidos de toda la armadura de Dios. Hermanos amados, la armadura de Dios no es un museo histórico. ¿Cuántos iban a un museo alguna vez? ¿Ah? Y han visto la armadura de repente y uno la... mira qué interesante. Esta armadura no es un museo, mis hermanos amados. Esta armadura es real y es para ponérsela ahora, mis hermanos amados. Por eso dice, vestidos de toda la armadura. ¿Cuántos están listos para vestirse? Amén. ¿Amén? Vamos con el primero. Estad por firmes, ceñidos vuestros lomos. Aquí me pasó algo a mí. Y perdónenme la ignorancia. Y si hay alguno que está identificado con esto, somos dos. Siempre me habían dicho a mí esto. Me tomaban la espalda, buen lomo tenéis, cabrón, me decían. ¿A cuánto le hicieron eso alguna vez? O los hombres que no hicieron alguna vez, ¿no? Ah, buen lomo. Yo estaba seguro, hermanos amados, que el lomo era la espalda. Porque siempre me pegaban la espalda y me decían, buen lomo tiene, ¿eh? No, ahí no está el lomo. ¿Sabe dónde está el lomo? ¿Qué sabe dónde está el lomo? Aquí. Aquí. Estos son los lomos. Estos de acá. Estos de ahí. Esos son los lomos. La cadera. Exactamente. Esos son los lomos. Y dice, ceñidos vuestros lomos. Ceñidos, ¿con qué se ceñían? Con un cinturón. ¿Cierto? Con un cinturón. ¿Y qué función cumplía ese cinturón? Ese cinturón cumplía la función de poder, de alguna forma, afirmar el saco, afirmar el traje, afirmar alguna vestimenta que te pudieras poner para que pudieras movilizarte, para que pudieras caminar, para que pudieras correr. ¿Amén? Hay una historia, esta historia es real, ¿eh? No me pregunte de cuál. Pero hubo una guerra. No sé quién estaba. Y en esa guerra, uno de los bandos, el jefe de los bandos, dice, vamos a hacer una estrategia. Nos vamos a infiltrar en el bando enemigo y le vamos a agarrar todos los cinturones y se los vamos a cortar todos. Esa es la estrategia. Al otro día, cuando vino el momento de la guerra, se querían afirmar y no se lo podían porque tenían los cinturones cortados. Y en vez de pelear, mis hermanos amados, estaban más preocupados que no se le cayeran los pantalones, mis hermanos amados. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a poder estar firmes, mis hermanos. Firmes. Para que no podamos fluctuar nosotros. Hay un dicho que dice, no sé si lo ha escuchado usted, dice, ponte los pantalones firmes, ¿cierto? O
no, vamos a tener que ajustarnos el cinturón. Son dichos muy comunes. ¿Saben de dónde salieron? De la palabra del Señor. De ahí salieron. Hablando de, cuando dice, ponte los pantalones, ponte firme, ponte los pantalones, actúa con firmeza como padre. O hay que ajustarse los cinturones cuando la situación económica no está bien. No vamos a poder no darnos gusto, hay que apretarse, hay que ajustarse, hay que afirmarse. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor. En la iglesia del Señor están firmes, preparados, listos para la acción. Y nosotros necesitamos estar firmes. ¿Se entendió? ¿Qué más dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Así dice, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra es la verdad. ¿Pero qué más es la verdad? A mí la Biblia me dice que el Evangelio es la verdad. A mí la palabra me dice que Jesús es el camino. A mí la palabra también me dice que Dios es verdad. ¿Es así o no es así? Y todo eso está absolutamente bien. Todo bien. ¿Pero qué se refiere aquí? Específicamente, ¿a qué se refiere aquí en cuanto a este cinturón? Entendiendo que más adelante, si usted lee el 17 de Efesios 6, ¿qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ahí tenemos una armadura en donde sí la palabra va a ser fija. Pero aquí, ¿a qué se está refiriendo? Específicamente. Aquí se está refiriendo, mis hermanos amados, al carácter de Cristo que ha sido formado en nosotros. Por la verdad de su palabra, por la verdad de Dios, por la verdad del Evangelio, por la verdad de Cristo, mis hermanos amados. Nosotros tenemos que ser formados por un carácter santo e íntegro. Y eso nos va a poder mantener firmes ante el día malo. Para explicarlo bien. El antónimo de una persona íntegra es una persona hipócrita. ¿Amén? ¿Y qué es ser hipócrita? Es ser alguien que en realidad no somos. Eso es. Si usted busca en el diccionario, ¿qué es hipocresía? Es ser alguien que en realidad no somos. O pretender ser algo que en realidad no somos. O simular ser algo que en realidad no somos, mis hermanos amados. Eso es hipocresía. Finge. Y lamentablemente algunos hasta fingen sentimientos, fingen pensamientos, y lamentablemente también son contrarios a la verdad que Dios ha puesto en nosotros. Jesús lo dice así. En el libro de Mateo, Él habla de esto. Mateo, capítulo 23, el verso 27 y 28 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Para poder seguir los lomos, mis hermanos amados, tenemos que ser, como se dice, de una sola línea. Porque si somos de dobleces, no vamos a estar firmes. La Biblia, Jesús mismo también dice en Mateo 15, hablando justamente de esto, en Mateo 15, los versos 7 y 8, dice: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Es decir, simular la adoración a Dios con nuestros labios, con nuestros brazos, con nuestras lágrimas, pero no con el corazón, y la adoración es una falsa vida, mis hermanos. Yo no puedo venir a la iglesia y venir a adorar a Dios, levantar mis brazos y decir gracias, Señor, y llorar, y después salir e insultar a medio mundo, mis hermanos. Eso es ser, y eso es no seguirse los lomos.
Y eso es no estar firmes. ¿Me explico? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Mis hermanos amados. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de Cristo, mis hermanos amados, en nosotros. La verdad de su palabra, mis hermanos amados, nos debe llevar a ser personas íntegras, completas, no divididas. No ser una persona aquí y ser una persona totalmente diferente en nuestro trabajo, en nuestra familia. Debemos ser, mis hermanos amados, como somos aquí, ser en todos lados, mis hermanos amados. La Biblia dice en el libro de Job, y me gusta Job. En el libro de Job, en el capítulo 2, el verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me inclinaste, tú lo incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Se dio cuenta? Su integridad se mantuvo firme, mis hermanos. A pesar de que perdió sus propiedades, perdió sus animales, perdió sus hijos, hermanos, nunca lo llevó a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme, íntegro, completo para sus hijos. Daniel fue íntegro. Cuando le dijeron: no puedes orar nunca más a tu Dios. Y Daniel dijo: no, aunque hagan lo que quieren hacerme, lo vayan a meter al foso de los leones, yo voy a seguir orando igual. Mantuvo su integridad. ¿Por qué? Porque hubo un carácter de Dios por su palabra, por el Señor que fue formado en su vida. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, ¿qué hizo José? ¡Huyó! Eso es ser íntegro. Eso es ceñirse los lomos. Eso es mantenerse firme ante las acechanzas del diablo. Miren lo que dice el Salmo 15. Hermoso salmo este. El Salmo 15. ¿Qué? Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará jamás. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y es interesante lo que dice. Y el que anda en integridad hace justicia y habla la verdad en su corazón, mis hermanos. Siempre diga la verdad, aunque esto le pueda perjudicar. ¿Se acuerdan cuando le conté de la película de este varón que necesitaba un puesto de trabajo más importante, y viene y lo llaman los jefes y le dice: te voy a darte ese puesto, pero con tal de que retengas dinero para nosotros a escondidas? Él se fue, habló con su esposa y dijo: nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros somos cristianos y tenemos que mantenernos íntegros. Llegaron allá y le preguntaron: ¿y decidiste? Y él dijo: no puedo, soy cristiano, no puedo hacer esto. A pesar de que la verdad podía haberlo dejado sin un puesto importante, él dijo: yo decido ser íntegro. El puesto finalmente fue para él, porque lo estaban probando. Iglesia del Señor, no decline en esto, manténgase íntegro, mis hermanos amados. Es decir, manténgase siempre en honestidad. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Yo creo que integridad y honestidad no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo.
Porque yo puedo ser honesto y reconocer mi error y ir al hermano Mario y decirle, hermano Mario, perdóneme, me equivoqué. Eso es ser honesto. Pero ser íntegro es cuando el hermano Mario hizo algo muy feo y me viene a pedir perdón y yo le digo, no, te equivocaste conmigo, ahí te equivocaste. Eso no es ser íntegro. ¿Se dio cuenta? La diferencia. Hay una historia de un, no sé si era verdad, pero la he escuchado, de una persona que se encuentra un dinero grande y lo devuelve a los dueños. Y dice que cuando llega, la prensa llega toda a entrevistarlo porque fue un acto de honestidad muy grande. Y él estaba con una mujer. Y cuando llega a las cámaras, le piden, no, apaguen todo, por favor. ¿Por qué? Porque la mujer no era su esposa, era su amante. ¿Está bien ser honesto? Sí. Pero ser íntegro es una persona que por completo es obediente al Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Una persona íntegra, mis hermanos amados, no miente. Una persona íntegra no engaña. No se aprovecha de las circunstancias para obtener beneficios posibles. No se aprovecha de las personas, mis hermanos amados. No cambia de opinión por conveniencia. Por quedar mal, mis hermanos amados. La iglesia debe de mantenerse firme, íntegro. No trance los principios de la palabra, mis hermanos amados. No los trance, mis hermanos amados. Una persona íntegra es una persona que se mantiene siempre firme, ceñido a los lomos, sin claudicar, sin caer. Cuando Pedro y Juan hicieron el milagro con el paralítico, dice que muchos los miraban a él. Y dice que nos mira a nosotros si el que hizo el milagro fue el Señor, aquel que ustedes crucificaron, y empiezan a predicar. Y dice que después de esa predicación se convirtieron más de 5.000 personas. Cuando vinieron y vieron lo que estaban haciendo, los tomaron presos, los golpearon, los azotaron. Y cuando los soltaron le dijeron, váyanse, pero no prediquen más de este hombre. Y ellos le dijeron, sin claudicar, manteniéndose íntegros, más vale nos vale obedecer a Dios que obedecer a otros. Y ellos siguieron predicando. Eso es ser íntegro, mis hermanos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En el día malo, mis hermanos amados, póngase el cinturón firme y conforme a la verdad de Cristo que ha sido formado en usted. No trance esos principios, no los vacile, no claudique, manténgase íntegro, afírmese en el carácter que Cristo ha formado en usted, en las emociones, en los pensamientos, en las actitudes, en las motivaciones. Ceñido vuestros lomos se refiere a un hombre y a una mujer cristiana que ha sido transformada e influenciada, mis hermanos amados, por la palabra de verdad, por el Evangelio de Cristo, por la verdad de Dios y por la verdad de Jesucristo. Y por último, con esto también. Ponerse o ceñirse más bien vuestros lomos con la verdad de que usted no trance en cualquiera que sea la situación. En cualquiera que sea la situación. Si usted claudica, mis hermanos amados, significa que no está firme. Manténgase firme en quien lo llamó, en quien le rescató y en quien ha confiado. Si el Señor me dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará, es porque nada me va a faltar. Amén. Si el Señor me dice que cuando tengo problemas, alzo los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los de los cielos. Si la palabra a mí me dice que no he visto justo desamparado, ni simiente que bendiga el pan, es porque a nadie le va a faltar, mis hermanos. Esa cosa que se le ha formado a usted, ese carácter que se le ha formado por medio de la palabra, no puede ser claudicado en ustedes. Si usted se desespera, porque no quiere ser, afírmese bien, porque esto es lo más importante. Si no está bien afirmado, no va a poder correr, no va a poder avanzar y peor aún no va a poder pelear.
Cuando venga el diablo y le dice, mira por lo que está pasando, usted le va a decir, si Jehová es mi pastor, y nada me va a pasar. ¿No fue eso lo que hizo Jesús cuando el diablo lo fue a tentar al desierto? Por su palabra se defendió. Afírmese en él, fortalézcase en él y póngase esta primera armadura. Póngase. Y simbólicamente tome la verdad de Cristo, todo lo que el Señor le ha enseñado hasta ahora. Tómelo, levante su mano y tome. Simbólicamente, tome todo lo que el Señor le ha entregado. Y ahora baje sus brazos y apriete sus lomos como si fuera un cinturón. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, simbólicamente hacemos esto. Tu palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y la primera armadura que nos entrega, Señor, es esta. Ceñido vuestros lomos con la verdad, Señor. Señor, tú nos has entregado una verdad. Señor, tú nos has dado una verdad. Has formado un carácter en nosotros. Señor, que nada ni nadie nos haga declinar, nos haga claudicar, nos haga, Señor mío, de alguna forma bajar nuestros brazos. Señor, estamos firmes en la roca que es Cristo, Señor mío. Firmes ante las asechanzas del diablo, Señor mío. Y cuando Él venga a atacarnos, Señor mío, en el día malo, podremos decir, estoy firmes, porque en tu palabra he confiado, Señor mío. Gracias, Jesucristo. Forma carácter en nosotros, Señor mío, para que en el momento del día malo, Señor mío, ese carácter sea un carácter, Señor mío, que nos puede decir, no claudicamos, Señor mío. Somos íntegros, completos, seguros de quien hemos creído. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Antes de sentarse, dígale al que está al lado suyo, te pusiste el cinturón. ¿Ceñiste vuestros lomos? Ahora está firme. Si lo digo, puede ser. Si no, bien. Invito a tomar asiento porque tenemos una presentación. Voy a invitar a Solange, Andrea Ampuero Valle, a Pedro Guillermo López Brac. ¿Está bien, Pedro? Brac. A Mateo Agustín López Ampuero y a Sofía Ignacia Pérez Ampuero. Que Dios bendiga a esta hermosa familia, ¿cierto? Una familia nueva para nosotros, pero desde antes de la fundación del mundo del Señor Padre. Antes de que sus papás quisieran concebir, Dios ya les tenía preparado. Y esperamos en el Señor que hoy día esta seguridad que ellos han tomado de poder servir a Cristo, de poder traer a sus hijos, sea una seguridad que les dé la tranquilidad de que Cristo están completos. Y que cuando venga el día malo, el día de la prueba, ustedes puedan decir, Señor, estamos firmes, porque hemos creído, hemos confiado en ti. Y eso, mis hermanos amados, tiene que ser una convicción en ellos y en ustedes como padres. Nosotros no bautizamos a los niños porque la Biblia dice que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados.